La tinta no se quita fácil. Se mete en los surcos de los dedos, se queda bajo las uñas, tiñe la piel con un azul negruzco que ni el jabón áspero ni el agua helada logran borrar del todo. Y en el Chile de fines del siglo XIX, esa mancha era casi un documento de identidad, el tipógrafo, el hombre de la imprenta, el que vive entre el olor agrio del plomo caliente y el aceite de las máquinas, el que aprende a leer el mundo al revés porque las letras en los tipos móviles están invertidas. Luis Emilio Recabarren Serrano viene de ahí. De ese oficio que parece menor, mecánico, repetitivo. De ese trabajo donde el pensamiento se vuelve materia, una A de metal, una E de metal, una R de metal, alineadas con paciencia. Apretadas en una forma, entintadas, prensadas. Palabra por palabra. Línea por línea. Página por página. Nace el 6 de julio de 1876, en Valparaíso, puerto de bruma y cerros, de campanas de barcos y gritos de estibadores, de bodegas con sacos y de cantinas donde el ron y el vino barato corren como si fueran parte del salario. Valparaíso es una ciudad que mira al mundo y, al mismo tiempo, lo filtra, llegan mercancías, llegan periódicos extranjeros, llegan ideas, llegan modas, llegan rumores de huelgas en otros puertos, de revoluciones en otros países, de doctrinas que prometen ordenar el caos. Pero también llega la desigualdad en su forma más visible, el lujo de algunos en el plan, la precariedad de muchos en los cerros. La elegancia de los trajes importados y, a pocas cuadras, la ropa remendada, el hambre que se disimula con pan duro y té. Recabarren crece en un país que se moderniza a tirones. Chile ha salido de la Guerra del Pacífico con territorios nuevos y una riqueza que parece inagotable, el salitre del norte, ese polvo blanco que fertiliza campos en Europa y alimenta industrias, ese mineral que se vuelve impuesto, presupuesto, Estado. Pero esa riqueza no cae del cielo sobre todos. Se concentra. Se administra desde Santiago y desde las oficinas de las compañías. Se convierte en ferrocarriles, en edificios públicos, en una república que se mira al espejo y se cree seria, ordenada, civilizada. Y, sin embargo, bajo esa superficie, la vida de la mayoría es otra cosa, jornadas largas, salarios que se evaporan, vivienda hacinada. Enfermedades que se llevan a los niños, accidentes de trabajo que no figuran en ninguna estadística oficial. En ese Chile, la educación no es un derecho universal. Es un privilegio, una conquista parcial, una promesa que se cumple a medias. El niño pobre aprende lo que puede, cuando puede, si puede. Y el joven obrero, si quiere saber más, tiene que arrancarle horas al sueño. Recabarren será, ante todo, un autodidacta. No el autodidacta romántico de biblioteca silenciosa, sino el que lee con ruido alrededor, con la fatiga en la espalda, con la urgencia. De quien sabe que el conocimiento no es adorno, es herramienta. En su mundo, leer no es un pasatiempo. Es una forma de defensa. La imprenta lo recibe como recibía a tantos, con disciplina y con golpes de realidad. El taller tipográfico es un lugar de jerarquías claras. Está el aprendiz, que barre, ordena, alcanza herramientas, aprende a distinguir tipos por el tacto. Está el cajista, que compone. Está el prensista, que maneja la máquina. Está el corrector, que caza erratas como si fueran insectos. Y está el dueño, o el administrador, que mira el reloj y los costos. El ruido es constante, el chasquido metálico, el rodar de cilindros, el golpe seco de la prensa. El aire se llena de polvo de papel, de partículas de tinta, de ese olor pesado que mezcla metal y grasa. Las manos se endurecen. La vista se afina. La paciencia se vuelve una virtud obligatoria. Y ahí aparece una primera marca de Recabarren, la idea de que el orden no es enemigo de la rebeldía. Que la disciplina puede ser un arma. Que la organización no nace de un arrebato, sino de un método. Un tipógrafo aprende que una página mal compuesta se cae, que una línea mal justificada arruina el texto, que un error pequeño se multiplica en cientos de ejemplares. Aprende que el detalle importa. Que la palabra impresa no admite improvisación. Esa lógica, trasladada a la vida social, se convierte en una obsesión, educar, organizar, sostener. La prensa, además, es un mundo de circulación. Un periódico no se queda en el taller, sale, viaja, se dobla, se reparte, se lee en voz alta en una esquina, se comenta en una fonda. Se guarda como prueba, se usa para envolver pan o para encender el fuego. La palabra impresa tiene una vida propia.
Y en un país donde muchos no leen con fluidez, el periódico se vuelve colectivo, uno lee y los demás escuchan. La noticia se transforma en conversación. La conversación en idea. La idea en decisión. A fines del siglo XIX, el movimiento obrero chileno todavía está en formación, pero ya tiene nervios y reflejos. Existen sociedades de socorros mutuos, asociaciones que nacen para enfrentar lo inmediato, enfermedad, muerte, desempleo. La mutual no es revolución, es supervivencia organizada. Se paga una cuota, se recibe ayuda, se construye una red mínima en un mundo que no ofrece seguridad. También existen mancomunales, círculos, centros de estudio, bibliotecas populares. Y, por supuesto, existen huelgas, protestas, estallidos que a veces consiguen algo y a veces terminan en represión. La cuestión social, esa expresión que suena a informe parlamentario, es, en la calle, hambre y rabia. Recabarren entra a ese circuito desde el oficio. No llega como un tribuno de salón. Llega como uno más, con las manos manchadas, con el cuerpo cansado, con la experiencia concreta de la explotación cotidiana. Y, sin embargo, desde temprano se distingue por una combinación rara, la capacidad de hablarle a los suyos sin condescendencia y sin demagogia, y la insistencia en que la mejora no vendrá por milagro ni por caridad. Vendrá por educación y por organización. Dos palabras que, en su boca, no son abstractas. Educación, aprender a leer, a escribir, a entender contratos, a comprender leyes, a discutir ideas. Organización, reunirse, elegir directivas, llevar actas, sostener cuotas, crear prensa, resistir la tentación del caudillismo. En el Chile de esa época, la política formal está dominada por una élite que se turna el poder con reglas no escritas, con pactos, con apellidos. El sistema parlamentario de la República Parlamentaria, después de la Guerra Civil de 1891, produce gobiernos frágiles, ministerios que caen, negociaciones interminables. Pero esa inestabilidad de arriba no significa apertura para los de abajo. Al contrario, la oligarquía puede pelear entre sí, aún así, cerrar filas cuando el orden social se siente amenazado. El obrero, el artesano, el tipógrafo, el cargador del puerto, no son considerados sujetos políticos plenos. Son fuerza de trabajo. Son masa. Son, en el mejor de los casos, pueblo como palabra decorativa en discursos. En ese ambiente, la Iglesia Católica conserva un peso enorme en la vida cotidiana y en la legitimidad pública. No es solo religión, es institución, es moral, es escuela, es ritual, es control social. Y el anticlericalismo, que circula en sectores liberales y radicales, también se filtra en el mundo obrero como una reacción a la alianza percibida entre púlpito y poder. Recabarren se forma en esa tensión. Su anticlericalismo no es un gesto superficial, se conecta con una idea de emancipación, si el trabajador acepta que su destino está escrito por una voluntad divina y que la pobreza es virtud, entonces la injusticia se vuelve natural. Y si la injusticia se vuelve natural, no se combate. Por eso, para él, la educación es también una batalla contra la resignación. La vida del tipógrafo lo pone en contacto con textos que otros no ven. Manifiestos, folletos, editoriales, traducciones, panfletos. La imprenta es una frontera, por ahí entran ideas europeas, debates sobre socialismo, anarquismo, republicanismo, sindicalismo. En Chile, como en otros países de América Latina, esas corrientes llegan mezcladas, adaptadas, discutidas en cafés y talleres, en sociedades obreras y en reuniones nocturnas. No hay una sola ortodoxia. Hay búsqueda. Hay ensayo y error. Hay entusiasmo y también sectarismo. Y Recabarren, con su temperamento metódico, tiende a desconfiar del gesto puramente incendiario. No porque le falte indignación, sino porque le sobra sentido de continuidad, lo que se construye debe durar. Se lo imagina uno caminando por calles húmedas de Valparaíso, con el viento del mar pegándole en la cara, con el ruido de carros y de pasos, con el olor a pescado y carbón. Un hombre joven, de mirada atenta, que observa cómo se reparte el trabajo y cómo se reparte el dinero. Que escucha conversaciones en las puertas de los talleres. Que aprende a medir el ánimo de la gente. Porque el organizador no solo habla, escucha. Y el periodista, antes de escribir, mira. La prensa obrera en Chile no nace con grandes capitales. Nace con colectas, con suscripciones, con sacrificios. Un periódico obrero puede ser un milagro semanal,
conseguir papel, pagar impresión, distribuir, evitar que lo decomisen, sostener una línea editorial. Y, sin embargo, esos periódicos se vuelven escuelas. Enseñan vocabulario político. Enseñan a nombrar lo que antes era solo sensación, explotación, salario, jornada, patrón, derecho, huelga, solidaridad. Enseñan a pensar en términos colectivos. Y Recabarren entiende pronto que la palabra impresa no es un lujo intelectual, es un instrumento de poder. En esos años, el mundo del trabajo urbano también está cambiando. La industrialización es limitada, pero crece. Hay talleres, fábricas, ferrocarriles. Hay un proletariado en formación, con oficios diversos, con identidades fragmentadas. El tipógrafo, por su cercanía con la cultura escrita, suele ocupar un lugar particular, no es burgués, pero tampoco es el peón sin calificación. Está en un punto intermedio que le permite moverse entre mundos. Puede hablar con obreros y también leer lo que escriben los políticos. Puede redactar un volante y también discutir una ley. Esa posición, que podría convertirse en privilegio individual, en Recabarren se convierte en misión colectiva. No se trata de ascender solo. Se trata de arrastrar hacia arriba a otros. Su ética personal se va moldeando con rasgos que luego serán casi marca registrada, sobriedad, disciplina, una moral de trabajo que no se confunde con su misión. En el movimiento obrero de la época, el alcohol es un tema real, cotidiano, doloroso. La cantina es refugio y trampa. El salario se va en bebida, la violencia doméstica aparece, la organización se debilita. Muchos dirigentes obreros impulsan campañas de temperancia, no por puritanismo, sino por estrategia. Un trabajador sobrio es un trabajador más difícil de manipular, más capaz de sostener una huelga, más apto para estudiar de noche. Recabarren se alinea con esa idea. La emancipación, para él, también es autocontrol. No como moralina, sino como herramienta. Pero esa misma exigencia tiene un costo. Porque pedir disciplina a gente agotada, a gente que vive al día, a gente que no tiene descanso, es pedirle heroísmo cotidiano. Y el organizador que insiste en el método se expone a la impaciencia de los suyos. A la burla. A la sospecha. ¿Para qué leer si igual nos pegan? ¿Para qué votar si igual nos roban? ¿Para qué reunirnos si igual nos despiden? Esas frases, dichas en voz baja, son dinamita. Y Recabarren, en vez de responder con promesas fáciles, responde con persistencia. Con la misma persistencia con que se compone una página, letra por letra. En el cambio de siglo, Chile vive ciclos de protesta y represión. Las huelgas urbanas y portuarias se multiplican. Las demandas suelen ser básicas: reducción de jornada, aumento de salario, pago en moneda y no en fichas, condiciones de seguridad. El Estado, que se presenta como árbitro, muchas veces actúa como guardia del orden establecido. La policía reprime. El ejército se despliega. Los tribunales castigan. Y la prensa, seria, la de los grandes diarios, suele retratar al obrero movilizado como amenaza, como turba, como ignorancia peligrosa. En ese clima, el periodista obrero no solo informa, contraataca. Construye otra versión de la realidad. Recabarren empieza a destacar como dirigente y como publicista obrero en esos años iniciales del siglo XX. Su nombre circula en sociedades, en reuniones, en talleres. No es todavía el símbolo nacional que será después, pero ya es un hombre incómodo. Porque no se limita a pedir mejoras puntuales. Habla de estructura. Habla de clase. Habla de derechos. Y, sobre todo, habla de dignidad. Esa palabra, dignidad, que parece abstracta, en su contexto es concreta: que no te traten como animal, que no te paguen con fichas. Canjeable solo en la pulpería del patrón, que no te echen sin explicación, que no te golpeen por reclamar. La imprenta, mientras tanto, sigue ahí, como un corazón mecánico. El plomo de los tipos móviles pesa. No es metáfora, pesa de verdad. Las cajas tipográficas son pesadas. Las resmas de papel son pesadas. Las máquinas requieren fuerza. El trabajo deja el cuerpo molido. Y, sin embargo, hay algo hipnótico en ver cómo una idea se vuelve página. Como una consigna se vuelve titular. Como un argumento se vuelve editorial. Como un llamado a reunión se vuelve volante que pasa de mano en mano. Recabarren vive en esa frontera entre lo físico y lo intelectual. Y esa frontera lo define.
En su formación también pesa el ambiente político de la época. El Partido Democrático, por ejemplo, había sido una vía de expresión popular desde fines del siglo XIX, con presencia de artesanos y obreros, aunque con tensiones internas y límites claros. Muchos trabajadores buscan representación en ese tipo de espacios, intentando abrir grietas en un sistema cerrado. Recabarren se mueve en ese universo donde la política institucional parece, al mismo tiempo, necesaria y sospechosa. Necesaria porque las leyes importan, porque el Estado decide, porque el Parlamento legisla. Sospechosa porque el Parlamento está lejos, porque la compra de votos existe, porque el clientelismo es real, porque la palabra pueblo se usa como escalera. Y aún así, él insiste en la educación política. En enseñar a votar con conciencia, a no vender el sufragio por un favor, a entender que el derecho político sin organización social es frágil. En ese punto, su figura se separa tanto del anarquismo más antiparlamentario como del reformismo más domesticado. No es un hombre de bombas ni un hombre de salón. Es un hombre de imprenta. Y la imprenta, por definición, trabaja con continuidad, hoy un número, mañana otro, la semana siguiente otro. La constancia como forma de combate. Los primeros choques con la autoridad llegan temprano. En Chile, la agitación obrera se vigila. Se infiltra. Se castiga. Los dirigentes pueden ser detenidos por alteración del orden, por incitación, por cualquier figura flexible que permita neutralizarlos. La cárcel, para muchos militantes de la época, es casi una estación de paso. Y esa experiencia deja marcas, el encierro, la humillación, la incertidumbre, la familia que queda afuera sin sustento. Recabarren conoce esa presión. Y, sin embargo, vuelve. Vuelve a escribir. Vuelve a organizar. Vuelve a hablar en reuniones donde se sabe que puede haber un policía escuchando. Hay algo profundamente moderno en su manera de entender el poder. No lo imagina como un golpe de mano, sino como una acumulación. Como una red. Como una infraestructura. Un sindicato no es solo una directiva, es un registro de socios, una caja, un local, un reglamento, una cultura. Un periódico no es solo un texto, es una imprenta, una distribución, una suscripción, una comunidad de lectores. Una escuela nocturna no es solo un pizarrón, es un horario, un profesor voluntario, un lugar iluminado, un grupo que decide que aprender vale el esfuerzo. Recabarren piensa en esos términos. Y por eso su figura crece, porque ofrece algo que no depende de un día de furia, sino de años de trabajo. Pero esa misma lógica lo enfrenta a un país que no quiere ser organizado desde abajo. La oligarquía chilena, segura de su control, teme menos a la protesta espontánea que a la protesta disciplinada. Una turba se dispersa. Una organización permanece. Un grito se apaga. Un periódico deja archivo. Y el archivo es peligroso, prueba, memoria, continuidad. La palabra impresa puede ser citada. Puede ser usada en juicio. Puede ser respondida. Puede ser temida. En su vida cotidiana, Recabarren no es un personaje de bronce. Es un trabajador que debe ganarse el pan. Un militante que depende de redes de apoyo. Un hombre que, para sostener un periódico o una campaña, necesita recursos que casi nunca sobran. La precariedad no es un telón de fondo, es una condición permanente. Y esa precariedad, sumada a la persecución, produce un desgaste que no siempre se ve en las fotografías. Porque la foto muestra al dirigente con traje, con bigote, con mirada firme. Pero no muestra las noches sin dormir, los viajes incómodos, las discusiones interminables, la frustración de ver como una organización se desarma por miedo o por hambre. Aún así, en estos años iniciales, lo que domina es la construcción. La sensación de que algo nuevo están haciendo. Que el obrero chileno, disperso en oficios y ciudades, empieza a reconocerse como parte de un mismo destino. Que la palabra compañero deja de ser solo cortesía y se vuelve vínculo. Y en ese nacimiento, el tipógrafo tiene una ventaja, sabe fabricar el hilo que cose a los dispersos. Ese hilo es el texto. El volante. El periódico. El manifiesto. La carta abierta. La crónica de una huelga que ocurrió lejos, pero que, al ser leída, se vuelve cercana. Recabarren también entiende el valor de la pedagogía popular. No basta con denunciar. Hay que explicar. Explicar que es un salario real, que es el costo de la vida, porque sube el pan, porque el arriendo se come el sueldo, porque la
Jornada de 12 horas destruye el cuerpo. Explicar cómo funciona el Estado, quién manda, quién legisla, quién reprime. Explicar que la pobreza no es culpa individual, sino resultado de un sistema. Esa explicación, repetida una y otra vez, puede parecer lenta. Pero es transformadora. Porque cambia la manera en que la gente se mira a sí misma. Y cuando un trabajador deja de verse como un fracasado individual y empieza a verse como parte de una clase explotada, cambia su postura corporal, su voz, su capacidad de decir no. En el Chile de entonces, decir no es peligroso. El despido es inmediato. La lista negra circula. El patrón puede cerrar puertas. La policía puede aparecer. Y, sin embargo, la organización ofrece una protección relativa: si despiden a uno, los demás pueden responder; si encarcelan a un dirigente, otro puede continuar; si decomisan un número del periódico, se imprime otro. Esa lógica de reemplazo, de continuidad, es la que Recabarren intenta instalar desde el principio. No depender de un hombre. Depender de una estructura. Y, paradójicamente, esa idea lo convierte a él mismo en figura central, porque es de los pocos que saben construir estructura. Su anticlericalismo, su insistencia en la educación, su sobriedad, su fe en la organización paciente, lo vuelven un dirigente particular. En un ambiente donde también hay espacio para el gesto más teatral, para el discurso inflamado, para la promesa inmediata. Recabarren no es frío, pero sí es metódico. No es un burócrata, pero sí cree en el papel, en el acta, en el registro. Cree en la palabra escrita como compromiso. Y eso, en un mundo de oralidad y de precariedad, es casi revolucionario. La imprenta vuelve una y otra vez como imagen de su vida. El plomo, la tinta, el papel. El plomo es pesado y tóxico, la tinta mancha, el papel se rompe. Nada es perfecto. Todo requiere cuidado. Y, sin embargo, de esa fragilidad sale algo que puede atravesar distancias. Un periódico puede llegar a un barrio donde nunca ha llegado un diputado. Puede entrar a una pieza donde no entra un juez. Puede ser leído por un obrero que jamás ha hablado con un ministro. La palabra impresa salta cercos. Y Recabarren, desde su juventud, entiende que ahí hay una palanca. A comienzos del siglo XX, mientras Chile se debate entre su imagen de república ordenada y la realidad de su desigualdad, Recabarren va consolidando su identidad pública: tipógrafo, periodista, dirigente obrero. 3 palabras que, juntas, explican su método. Tipógrafo, el oficio, la disciplina, la materialidad. Periodista, la mirada, la denuncia, la circulación. Dirigente obrero, la organización, la asamblea, la estrategia. No es un intelectual aislado. No es un agitador sin base. Es un trabajador que convierte su herramienta de trabajo en arma política. Y esa arma no dispara balas. Dispara letras. Letras que se alinean como soldados diminutos, pero soldados de plomo y papel. Letras que, una vez impresas, ya no se pueden desdecir. Letras que comprometen. Letras que irritan a los poderosos porque no se pueden golpear como se golpea a un hombre en la calle. Se puede decomisar un ejemplar, sí. Se puede cerrar un taller, sí. Pero la idea ya circuló. Ya se leyó. Ya se comentó. Ya aprendió. En esos años de formación, Recabarren va aprendiendo también el precio de ser coherente. Porque la coherencia, en política, es una forma de provocación. El que se acomoda es tolerable. El que insiste es peligroso. Y él insiste. Insiste en que el trabajador debe educarse. Insiste en que debe organizarse. Insiste en que debe confiar en su propia fuerza y no en la caridad. Insiste en que la dignidad no se mendiga. Se conquista. Todavía falta para que su nombre quede ligado de manera definitiva al norte salitrero, a Iquique, a la fundación de un partido que marcará época. Todavía falta para que el Estado lo choque de frente con toda su maquinaria. Pero el molde ya está hecho. Como en la imprenta, primero se compone la forma, se ajusta, se prueba, se corrige. Luego se imprime en serie. En estos primeros años, Recabarren compone su forma. Se corrige a sí mismo. Aprende del taller y de la calle. Se endurece sin volverse cínico. Se vuelve conocido sin volverse caudillo. Y cada vez que se limpia las manos, la tinta vuelve a aparecer, como si le recordara que su destino no está en el mármol ni en él.
uniforme, sino en el papel que pasa de mano en mano, en la palabra que viaja, en el plomo que pesa, en la paciencia que agota, en esa extraña fe de tipógrafo, que una línea bien compuesta puede cambiar la manera en que un país se mira a sí mismo. El norte no se parece a nada de lo que un porteño conoce. Valparaíso es humedad, cerro, madera vieja, bruma que se mete en la ropa. El norte, en cambio, es una luz que no perdona. Un cielo duro, casi metálico. Un aire seco que raja los labios. Y, sobre todo, una economía que funciona como un reloj ajeno, el salitre, ese polvo blanco que en Europa se vuelve fertilizante y pólvora, aquí se vuelve campamento, pulpería, cantina, ficha, deuda, vigilancia. Cuando Recabarren empieza a mirar hacia Tarapacá y Antofagasta, no está yendo a una provincia más. Está yendo al corazón fiscal de Chile. A la caja registradora del Estado. A un territorio donde la soberanía se siente rara, banderas chilenas, sí, pero también compañías con nombres extranjeros, administradores que mandan más que un intendente, guardias armados, ferrocarriles que no están pensados para unir pueblos sino para sacar mineral. El norte salitrero es una máquina de extraer riqueza y de triturar cuerpos. Y el cuerpo del pampino se acostumbra a lo inverosímil. A trabajar en la pampa, donde el horizonte es una línea plana y el viento levanta polvo que se pega a la piel como una segunda capa. A dormir en piezas de calamina que en el día son horno y en la noche son hielo. A beber agua mala, a veces salobre, a veces racionada. A comer lo que hay en la pulpería, con precios que no decide el mercado sino el patrón. A cobrar en fichas, esas monedas privadas que te amarran al mismo circuito, trabajas para la oficina, compras en la oficina, te endeudas con la oficina. Un país dentro del país. En ese mundo, la palabra oficina no significa escritorio. Significa campamento industrial. Significa calicheras, cachuchos, bateas, chimeneas, locomotoras pequeñas, carretas, dinamita. Significa un orden social completo, el administrador, el contador, el pulpero, el capataz, el sereno, el médico si lo hay, el cura. Si lo hay, el policía si lo hay. Y abajo, cientos, miles de obreros, barreteros, cachucheros, fogoneros, carrilanos, cargadores. Hombres que llegan de todas partes, del centro, del sur, de Bolivia, del Perú. Muchos con la guerra todavía cerca en la memoria familiar, porque Tarapacá y Antofagasta son territorios incorporados hace poco, y la frontera cultural no se borra con un decreto. Recabarren llega con su herramienta más improbable para ese paisaje, la imprenta. No es que vaya cargando una prensa al hombro, claro. Va con el oficio en la cabeza, con la disciplina en las manos, con la certeza de que donde hay explotación también hay necesidad de explicación. Y en la pampa, la explicación no es un lujo, es una brújula. Porque el pampino vive rodeado de rumores. Rumores de alzas, de despidos, de cierres de oficinas, de rebajas en la ficha, de listas negras. Rumores de huelgas en otra salitrera, de un dirigente preso en Iquique, de un barco que no llegó, de un gerente nuevo que viene a poner orden. La vida se decide por noticias que viajan mal. Y ahí, el periódico obrero puede ser más que papel, puede ser orientación, puede ser defensa, puede ser memoria. El norte también tiene ciudades que son puertos y bisagras. Iquique, por ejemplo, no es solo un punto en el mapa, es un hervidero. Un puerto donde el salitre sale en sacos, donde los barcos traen mercancías y traen ideas, donde los cafés y las fondas mezclan acentos. Donde la calle es un escenario permanente de comercio y de tensión. Antofagasta, más al sur, crece con el mismo pulso, ferrocarril, embarque, campamentos alrededor. En esas ciudades, el obrero no está aislado como en la oficina perdida en la pampa, está en contacto con otros oficios, con artesanos. Con empleados, con marineros. Y donde hay mezcla, hay política. La cuestión social en el norte se ve sin maquillaje. En Santiago puede discutirse en el Congreso con palabras elegantes. En la pampa se siente en la tos, en la desnutrición, en los accidentes, en la viudez temprana. Se siente en el cementerio, que crece rápido. Se siente en la piel quemada por el sol y en los ojos irritados por el polvo. Y se siente en la rabia, esa rabia que no siempre se convierte en organización, porque el miedo también es parte del salario. Las compañías salitreras no solo controlan el trabajo. Controlan el territorio. Controlan el acceso a la vivienda, al alimento, al crédito. Controlan el tiempo, la sirena que marca el inicio y el fin de la jornada.
Controlan la circulación, quién entra, quién sale, quién puede hablar, quién puede repartir un volante. Y cuando aparece un organizador, un periodista, un tipógrafo que insiste en reunir gente, en formar sociedades, en discutir derechos. La reacción no es filosófica. Es práctica. Se le vigila. Se le amenaza. Se le expulsa. Se le acusa de agitador. Se le corta el sustento. Recabarren aprende rápido que en el norte la represión no siempre necesita uniforme. A veces basta con el capataz. Con el pulpero que niega crédito. Con el administrador que ordena, ese hombre no trabaja aquí. Y en la pampa, que te nieguen trabajo es condenarte a irte, a caminar kilómetros hasta el tren, a buscar otra oficina, a empezar de nuevo con el estigma encima. La lista negra no es un mito romántico, es una herramienta de control. Un hombre puede cerrarte toda la provincia. Pero también aprende otra cosa, que el pampino, precisamente por vivir en un sistema tan cerrado, entiende con claridad brutal lo. ¿Qué significa la palabra patrón? En el centro del país, la explotación puede estar disimulada por la distancia entre dueño y trabajador. En la pampa, el dueño puede estar lejos, sí, pero su poder está en cada detalle, en la ficha, en la pulpería, en la vivienda, en la guardia. Es un poder total. Y cuando el poder es total, la idea de organizarse no es una teoría importada, es una necesidad de respirar. Por eso, cuando Recabarren habla de educación, no está pensando en diplomas. Está pensando en alfabetización como arma. En enseñar a leer para que no te engañen con un contrato. Para que puedas entender un reglamento. Para que puedas seguir una discusión política sin depender del más vivo que interpreta a su antojo. En la pampa, donde muchos trabajadores son analfabetos o semianalfabetos, la lectura en voz alta se vuelve un acto colectivo. Un hombre con un periódico puede reunir a 10, a 20, a 50. Y el texto, leído con pausa, con énfasis, se convierte en asamblea. La prensa obrera en el norte no es un adorno cultural. Es logística. Es red. Es coordinación. Un periódico puede anunciar una reunión en Iquique y esa noticia, llevada por un obrero que viaja en tren o por un vendedor ambulante, llega a una oficina a decenas de kilómetros. Puede contar lo que pasó en una huelga y esa experiencia se vuelve lección para otros. Puede denunciar un abuso con nombres y apellidos, y aunque el Estado no haga nada, la denuncia queda escrita. Queda como prueba moral. Y eso, en un mundo donde el patrón suele tener la última palabra, es una forma de equilibrio. Recabarren se mueve en ese circuito con una mezcla de paciencia y urgencia. Paciencia para construir sociedades, para sostener cuotas, para redactar estatutos, para convencer a gente cansada de que vale la pena reunirse después de 12 horas de trabajo. Urgencia porque el norte es inestable, una oficina puede cerrar de un día para otro, el precio del salitre puede caer, una crisis internacional puede dejar a miles sin empleo. El ciclo del salitre, que desde Santiago parece una fuente segura de ingresos, en La Pampa se vive como un temblor permanente. Y en medio de esa inestabilidad, la organización obrera tiene enemigos claros. Las patronales, por supuesto. Pero también un Estado que, cuando se trata de proteger la exportación y el orden, actúa con rapidez. La policía y el ejército no son neutrales en el norte, son garantía de continuidad del negocio. Y la prensa grande, la de los avisos comerciales y los editoriales moralistas, suele presentar al obrero organizado como amenaza al progreso, como elemento disolvente, como gente manipulada por ideas extranjeras. Ideas extranjeras. Esa acusación se repite como un martillo. Como si el hambre fuera importada. Como si la ficha viniera de París. Como si el polvo del caliche lo hubiera inventado un panfleto. Recabarren, tipógrafo, sabe lo que hay detrás de esa palabra, deslegitimar. Convertir una demanda concreta en conspiración. Y por eso insiste en algo que parece simple pero es explosivo, que el trabajador chileno puede pensar por sí mismo. Que no necesita permiso para entender su propia vida. En esos años, el norte es también un laboratorio de corrientes obreras. Hay anarquistas, hay socialistas, hay demócratas, hay mutualistas, hay sindicalistas de distintas escuelas. Hay discusiones intensas sobre métodos, huelga general o negociación, acción directa o participación política, boicot o voto. Y en esas discusiones, Recabarren se va afirmando como un organizador que no desprecia la política, pero tampoco la idolatra.
La política sin base social es humo. La base social sin horizonte político puede ser solo resistencia dispersa. Él busca el puente. Y ese puente, otra vez, es la palabra impresa: explicar, argumentar, persuadir. El norte obliga a hablar claro. No hay tiempo para retórica vacía cuando la gente vive al borde. Y, sin embargo, la claridad no significa simplismo. Recabarren no se limita a gritar consignas. Construye razonamientos. Habla de salarios reales, de costo de vida, de cómo la ficha reduce la libertad, de cómo la pulpería fija precios, de cómo la deuda es una cadena. Habla de la jornada, de la seguridad, de la vivienda. Y habla de algo que en la Pampa se entiende con el cuerpo: la solidaridad no es un sentimiento bonito, es un mecanismo de supervivencia. Si uno cae, los demás lo levantan. Si uno es despedido, los demás lo ayudan. Si uno es preso, los demás sostienen a su familia. Sin eso, el desierto se traga a cualquiera. Pero el desierto también traga ilusiones. Porque organizar en el norte significa chocar con una pared una y otra vez. Reuniones disueltas. Locales clausurados. Dirigentes detenidos. Periódicos decomisados. Y aún así, la red vuelve a aparecer, como si la arena no pudiera taparla del todo. Un volante se reimprime. Un periódico cambia de nombre. Una sociedad se reorganiza con otra directiva. La constancia se vuelve una forma de desafío. En 1906, Recabarren ya es un nombre que incomoda lo suficiente como para que su elección como diputado, lograda en ese clima de movilización y de búsqueda de representación, se convierta en un escándalo institucional. El episodio del juramento, por Dios, que le impide asumir, no es una anécdota pintoresca, es una radiografía del sistema. El Estado chileno, que se presenta como república moderna, todavía exige una fórmula religiosa como llave de entrada. Y cuando un obrero, un tipógrafo, un dirigente anticlerical, se niega, el sistema no negocia, lo expulsa. No por incapacidad legal, sino por insolencia simbólica. La puerta se cierra con un golpe seco. Ese golpe resuena fuerte en el norte. Porque el pampino entiende el mensaje: incluso si votas, incluso si ganas, incluso si llegas, te pueden negar. La representación popular es tolerada mientras no cuestione los rituales del poder. Y Recabarren, que cree en la educación y en la organización paciente, recibe una lección amarga: el Estado no solo reprime con fusiles. También reprime con formalidades. Con juramentos. Con reglamentos. Con procedimientos. Y entonces llega 1907. El año que se queda pegado a la memoria chilena como una mancha que no se quita, como la tinta bajo las uñas. La Escuela Santa María de Iquique. Para entender lo que ocurre ahí, hay que imaginar el movimiento de la Pampa hacia el puerto. No es una marcha romántica. Es un desplazamiento masivo de hombres, mujeres y niños que bajan desde las oficinas salitreras hacia Iquique para exigir algo que, en cualquier país que se diga moderno, debería ser discutible sin sangre: mejoras salariales, pago justo, fin de abusos. Llegan con sus ropas gastadas, con sus bolsos pobres, con la fatiga del viaje. Llegan con bandas, con estandartes, con la esperanza de que en la ciudad, frente a la autoridad, se les escuche. Y se instalan. Se concentran. Ocupan espacios. La Escuela Santa María se convierte en refugio y en símbolo, un edificio destinado a enseñar, lleno de gente que pide condiciones para vivir. La tensión crece como crece el calor en una pieza cerrada. Las autoridades temen el contagio, que la huelga se extienda, que el embarque se detenga, que el negocio se paralice. Las compañías presionan. Los comerciantes se inquietan. La prensa habla de desorden. Y el Estado responde con su lenguaje más antiguo: la fuerza. La masacre no es un accidente. Es una decisión. Una demostración. Un mensaje escrito no con tinta, sino con balas. El ejército dispara contra una multitud concentrada, indefensa en su mayoría, con familias enteras. El número exacto de muertos ha sido discutido, pero la discusión misma revela el horror: cuando una sociedad no puede contar con precisión a sus muertos, es porque los muertos fueron demasiados y el poder prefirió el silencio. Lo que queda claro es el hecho central: el Estado chileno, en el norte salitrero, eligió matar para restablecer el orden. Después de Santa María, el aire cambia. Cambia el tono de las conversaciones. Cambia la manera de mirar a la autoridad.
Cambia incluso la manera de leer un periódico. Porque ya no se trata solo de explotación económica. Se trata de vida o muerte. Se trata de entender que la república, civilizada, puede comportarse como un régimen de ocupación cuando el negocio está en juego. Para Recabarren, que venía construyendo con paciencia, con método, con esa fe tipográfica en la línea bien compuesta, Santa María. Es un quiebre generacional. No porque lo convierta en un hombre de violencia, no es su estilo, no es su biografía, sino porque le muestra el límite brutal del reformismo ingenuo. La organización obrera ya no puede pensarse solo como negociación. Tiene que pensarse como defensa frente a un Estado dispuesto a disparar. Y, al mismo tiempo, la masacre deja una herida que puede volverse desesperación. ¿Cómo pedir disciplina y paciencia después de ver cuerpos en el suelo? ¿Cómo hablar de educación cuando la escuela se convierte en matadero? Ahí aparece la contradicción íntima que lo acompañará siempre, la fe en el progreso colectivo chocando con la experiencia repetida de la represión. Recabarren no abandona su método. No se vuelve un caudillo armado. No se refugia en el cinismo. Pero la sombra de Santa María se mete en cada frase. En cada editorial. En cada reunión. Porque ahora, cuando habla de organización, no está hablando solo de mejorar salarios. Está hablando de evitar que vuelvan a matarlos así. De construir una fuerza que obligue al Estado a pensarlo dos veces. El norte, además, es un lugar donde la noticia viaja rápido y lento a la vez. Rápido porque el rumor corre por los campamentos como fuego en pasto seco. Lento porque la distancia y el control dificultan la información precisa. En ese vacío, la prensa obrera se vuelve aún más crucial. Contar lo ocurrido. Nombrar a los responsables. Registrar testimonios. Evitar que la masacre sea reducida a incidente. Y ahí, otra vez, la imprenta, el plomo que se calienta, la tinta que mancha, el papel que se apila. La memoria convertida en columna. En crónica. En denuncia. Pero escribir sobre Santa María también es peligroso. Porque el Estado no solo mata, también persigue. Y después de 1907, la vigilancia sobre dirigentes obreros se intensifica. Detenciones. Procesos. Expulsiones. Hostigamiento. El norte se vuelve un tablero donde el poder mueve piezas con frialdad, sacar a un dirigente de circulación puede desarticular una red entera. Y Recabarren, por su visibilidad, se convierte en objetivo natural. La persecución no siempre tiene forma de gran operativo. A veces es más sucia. Más cotidiana. Un arresto por desórdenes. Una noche en el calabozo. Un traslado. Un juez que no escucha. Un periódico que no puede imprimirse porque el taller recibe amenazas o porque el papel no llega. Un dueño de imprenta que se asusta y se retira. Un arrendador que no quiere problemas y te echa. La vida del organizador obrero es una suma de obstáculos pequeños que, acumulados, desgastan más que un golpe espectacular. Y sin embargo, el norte también ofrece algo que el centro del país no siempre da, una conciencia de clase más directa, más áspera, menos decorativa. El pampino sabe que su vida depende de decisiones tomadas lejos. Sabe que el precio internacional del salitre puede convertirlo en desempleado sin que él haya hecho nada. Sabe que la compañía puede cerrar una oficina y dejar un pueblo fantasma. Esa experiencia produce una lucidez amarga. Y esa lucidez es terreno fértil para un dirigente que habla de organización como infraestructura, no como emoción. Recabarren se convierte, en ese paisaje, en un tipo de maestro. No maestro de escuela con tiza y pupitre, sino maestro de asamblea. Maestro de periódico. Maestro de conversación nocturna en un local prestado, con lámparas pobres, con hombres que bostezan de cansancio pero se quedan porque intuyen que entender es una forma de resistir. Enseña a llevar actas. A elegir directivas. A sostener cuotas. A no dejar que la sociedad se convierta en club de amigos. A discutir sin romperse. A pensar en el largo plazo en un lugar donde todo parece provisional. Y también enseña sobriedad, que en la pampa es una batalla diaria. La cantina está ahí, como anestesia. El alcohol como descanso falso después de la jornada. Como olvido. Como gasto que se come el salario. Recabarren insiste en la temperancia no desde el púlpito, precisamente el anticlerical, sino desde la estrategia, un obrero endeudado. Y borracho es un obrero controlable.
Un obrero sobrio y organizado es un problema para el patrón. Esa idea, repetida, genera adhesión y también rechazo. Porque nadie quiere que le sermoneen. Y porque la vida es dura. Y porque a veces la cantina es el único lugar donde se siente calor humano. Recabarren lo sabe. Pero insiste igual. Insiste como insiste el tipógrafo que corrige una errata por quinta vez, porque si no se corrige, se imprime para siempre. En el norte, además, la mezcla de nacionalidades y de memorias recientes hace que la política tenga capas. Tarapacá fue peruana. Antofagasta tuvo población boliviana. Hay resentimientos, hay identidades cruzadas, hay discriminación. El obrero chileno puede mirar con sospecha al obrero peruano, y el patrón puede aprovechar esa división. Recabarren empuja en sentido contrario, la solidaridad de clase por encima de la frontera. No como consigna abstracta, sino como necesidad práctica. Si se dividen, pierden. Si se unen, al menos tienen una oportunidad. La masacre de 1907 no destruye el movimiento obrero, pero lo marca. Lo obliga a madurar a golpes. Lo obliga a pensar en la represión como parte del paisaje. Y obliga a dirigentes como Recabarren a afinar su método, como organizar sin exponerse inútilmente, como sostener prensa bajo vigilancia. Como formar cuadros que puedan reemplazar a los que caen presos o son expulsados. Porque el norte enseña otra lección, el dirigente individual es frágil. La estructura es lo único que puede durar. Y ahí, en esa tensión entre fragilidad y persistencia, la imprenta vuelve a ser refugio y carga. Refugio porque permite hablarle a miles sin estar físicamente en cada oficina. Carga porque cada número impreso es una provocación visible, un rastro. El plomo de los tipos móviles no solo pesa en la mano, pesa en la vida. Un editorial puede costarte el trabajo. Puede costarte la libertad. Puede costarte el exilio. El exilio, en esos años, no es una palabra literaria. Es una herramienta política usada por el poder, sacar del territorio a los agitadores, empujarlos fuera de la frontera, cortarles la base. Y Recabarren, que se mueve entre ciudades y campamentos, conoce esa amenaza como se conoce una enfermedad recurrente, no sabes cuándo. Vuelve, pero sabes que está ahí. La expulsión, el destierro, la imposibilidad de asentarse, de construir hogar estable, de descansar. La vida del organizador se vuelve itinerante. Y el itinerario, que podría parecer aventura, es en realidad desgaste. Aún así, el norte le da a Recabarren algo decisivo, una escala. En Valparaíso y Santiago, el movimiento obrero puede parecer fragmentado por oficios. En La Pampa, la concentración de trabajadores en torno a una industria dominante crea la posibilidad de una fuerza masiva. Una huelga en el salitre no es una huelga más, puede afectar exportaciones, puede afectar ingresos fiscales, puede poner nervioso al gobierno. Por eso la represión es tan feroz. Y por eso, también, la organización en el norte tiene un potencial que seduce y asusta. Recabarren entiende que el pampino no necesita que le cuenten cuentos heroicos. Necesita herramientas. Necesita saber cómo defenderse de la ficha, cómo exigir pago en moneda, cómo negociar sin ser traicionado, cómo sostener una huelga. Sin morir de hambre, cómo evitar que el miedo desarme lo que se construyó. Y esas herramientas se transmiten con palabras, sí, pero también con prácticas, reuniones regulares, cajas de resistencia, bibliotecas. Escuelas nocturnas, periódicos. Cosas pequeñas. Cosas menores. Cosas que no salen en los partes militares. Pero que cambian la textura de una comunidad. En el norte, la palabra compañero se vuelve más que saludo. Se vuelve contraseña. Porque el enemigo está cerca. Porque el soplón existe. Porque el capataz escucha. Porque el sereno vigila. Y aún así, la gente se reúne. Habla en voz baja. Se pasa un papel doblado. Se aprende a leer una frase y a entender lo que no está escrito. Se aprende a sobrevivir políticamente. Recabarren, tipógrafo, sabe que una letra fuera de lugar arruina una línea. Y en La Pampa, una palabra fuera de lugar puede arruinar una organización. Por eso cuida el lenguaje. Por eso insiste en la claridad. Por eso combate el rumor con texto. Combate el miedo con explicación. Combate la resignación con educación. Y cada vez que el Estado responde con cárcel o con bala, su método parece absurdo y, al mismo tiempo, más necesario.
Porque si la violencia del poder es inmediata, la respuesta obrera no puede ser solo estallido, tiene que ser continuidad. Tiene que ser memoria. Tiene que ser red. Santa María deja una generación herida, pero también deja una generación que ya no puede fingir inocencia. El norte salitrero, con su luz cruel y su polvo persistente, se convierte en una escuela política a cielo abierto. Y Recabarren, caminando entre oficinas y puertos, entre talleres de imprenta y locales obreros, va acumulando algo que no se mide. En votos ni en cargos, autoridad moral construida en la intemperie. La tinta vuelve a aparecer en sus manos, inevitable. En el desierto, la tinta parece aún más negra, como si absorbiera toda la luz. Y cada periódico que logra circular entre las oficinas es una pequeña victoria contra el silencio. Una hoja que viaja en un bolsillo, doblada, sudada, leída a escondidas. Una hoja que dice, no están solos. Una hoja que recuerda nombres. Una hoja que enseña a contar lo que pasó para que no lo borren. Porque en el norte, lo que el poder quiere no es solo obediencia. Quiere olvido. Y contra el olvido, el tipógrafo tiene su arma más simple y más pesada, el plomo de las letras, alineadas con paciencia, apretadas. En una forma, entintadas, prensadas. Palabra por palabra. Línea por línea. Hasta que el desierto, por un momento, deja de ser solo desierto y se convierte en un mapa de voces conectadas. Y eso, para un Estado acostumbrado a mandar desde lejos, es una amenaza nueva. Silenciosa. Persistente. Impresa. La elección de 1906 deja un sabor raro, metálico, como cuando uno se muerde la lengua y la sangre aparece de golpe. Porque ahí está el dato frío, un obrero, tipógrafo, periodista, dirigente de sociedades, llega a ganar un escaño en la Cámara de Diputados. Y ahí está el dato aún más frío, no lo dejan entrar. No por fraude electoral descubierto a última hora, no por un delito probado, no por una inhabilidad técnica. Por una frase. El juramento. En el Chile de comienzos del siglo XX, la política todavía tiene liturgia. Todavía huele a incienso aunque se vista de república. Para asumir como diputado hay que jurar, por Dios. Y Luis Emilio Recabarren, anticlerical por convicción y por experiencia, se niega. No es un gesto teatral de café. Es una línea que no cruza. No va a poner a Dios como garante de su palabra, porque su palabra, piensa, debe bastar. Porque el Estado no debería exigir una fórmula religiosa para reconocer la voluntad popular. Porque el obrero que lo eligió no le pidió que alabara a nadie, le pidió que hablara por ellos. La Cámara responde como responden las instituciones cuando sienten que alguien les está tocando el nervio, se cierran. Se aferran al rito. Lo declaran incapaz de asumir. Y el episodio queda flotando como una lección amarga para cualquiera que haya creído que el sistema se abría con solo empujar la puerta. Se puede ganar. Se puede llegar. Y aún así te pueden dejar afuera, con el sombrero en la mano, mirando desde el pasillo. Ese día, la política chilena muestra su mecanismo íntimo, no basta con el voto, hay que aceptar el lenguaje del poder. Hay que repetir sus palabras. Hay que inclinar la cabeza en el momento exacto. Y si no lo haces, aunque seas electo, te conviertes en un intruso. Recabarren vuelve a lo suyo. A lo que sí controla. A la imprenta. La imprenta no es solo un oficio, es una forma de respirar. El taller tiene su propio clima, el olor a tinta espesa, el polvo fino del papel, el metal de los tipos móviles que se enfría y se calienta con las manos. Hay un sonido que se vuelve música, el golpe seco de la prensa, el roce de los rodillos, el chasquido de las cajas de letras cuando se buscan las A, las E, las S, que siempre faltan. Y está esa sensación física de la palabra antes de ser palabra, plomo alineado, invertido, esperando el papel. En la política parlamentaria, Recabarren fue un cuerpo extraño. En la imprenta, es dueño de su herramienta. Y esa herramienta, en un país donde la prensa grande suele hablar por los dueños del salitre, por los comerciantes, por la élite urbana, se vuelve un arma de largo alcance. Un periódico puede entrar donde un orador no entra. Puede viajar doblado en un bolsillo, escondido bajo una camisa, pasar de mano en una pulpería, leerse en voz alta en una pieza. De calamina, sobrevivir a la distancia. Pero la palabra impresa también deja huellas. No se evapora como el discurso. Se puede decomisar. Se puede usar como prueba. Se puede mostrar en un tribunal.
Se puede señalar con el dedo, esto escribió. Y en esos años, escribir es exponerse. Después de 1907, con Santa María como sombra permanente, el Estado y las patronales miran la organización obrera con un ojo más duro. La represión no es un episodio, es un método. Y el método tiene escalas. A veces es el ejército. A veces es el comisario. A veces es el juez. A veces es el administrador de la oficina salitrera que manda una orden simple, a ese no lo contraten. Y en La Pampa, esa orden es casi una sentencia de destierro. Recabarren conoce la cárcel. Conoce el hostigamiento. Conoce la vida de maleta, de tren, de puerto, de pensión barata. Conoce el cansancio de convencer una y otra vez a gente que trabaja 12 horas, que vuelve con la cara blanca de polvo, con los ojos irritados, con la garganta seca, y que aún así tiene que sentarse a escuchar, a discutir, a votar una directiva, a pagar una cuota mínima para sostener una sociedad. Y sin embargo, insiste. No porque sea ingenuo. Porque entiende algo que muchos no quieren ver, el movimiento obrero no se sostiene solo con indignación. La indignación es combustible, sí, pero se quema rápido. Lo que dura es la organización. Lo que dura es la disciplina. Lo que dura es la educación. Educación, en su boca, no es un concepto elegante. Es una escena concreta, un obrero que aprende a leer y ya no depende del vivo, que le interpreta el contrato, una mujer que aprende a escribir y puede mandar una carta sin dictarla, un grupo que aprende a llevar actas y ya no se pierde en el caos, una asamblea que aprende a discutir sin romperse por la primera provocación. Educación como defensa. Y ahí aparece el dilema que lo acompaña como un ruido de fondo, cómo construir paciencia en un mundo que te golpea con urgencia. ¿Cómo pedir sobriedad cuando la cantina es el único descanso? ¿Cómo pedir disciplina cuando el patrón te cambia las reglas cada semana? ¿Cómo hablar de futuro cuando el presente es una fila en la pulpería y una deuda que no baja? Recabarren no se vuelve un hombre de armas. No es su camino. Su camino es más lento y, por eso mismo, más agotador. Es el camino de la palabra impresa, de la reunión, del estatuto, de la cuota, de la biblioteca, de la escuela nocturna. Herramientas menores. Herramientas que no hacen ruido. Herramientas que, precisamente por no hacer ruido, pueden sobrevivir más tiempo. Pero para que sobrevivan, hay que darles forma política. El Partido Democrático, donde Recabarren militó en sus primeros años, era una casa amplia, popular, con contradicciones internas. Con un pie en el mundo obrero y otro en la lógica electoral tradicional. En el norte, esa mezcla se vuelve tensión permanente. Porque el pampino no vive la política como debate de salón, la vive como salario, como ficha, como despido, como bala. Y cuando la represión aprieta, las ambigüedades se pagan caro. Recabarren empieza a empujar hacia una idea más nítida, un partido de trabajadores, con programa socialista, con independencia de clase, con prensa propia, con disciplina propia. Un partido que no sea solo una etiqueta para elecciones, sino una escuela política permanente. Un partido que no dependa del favor de notables. Un partido que nazca desde abajo, desde las sociedades, desde los sindicatos, desde los centros obreros. Esa idea no cae del cielo. Se cocina en talleres de imprenta, en locales prestados, en conversaciones largas donde se discute hasta el cansancio qué significa. Socialismo, en Chile, qué significa en La Pampa, qué significa en un país donde la riqueza del salitre sostiene al Estado, pero el Estado no protege al que lo extrae. Y se cocina también en el viaje. Porque Recabarren viaja. Va y viene. Entra y sale. A veces por decisión política, a veces empujado por la persecución. El exilio, en su vida, no es una metáfora romántica, es una interrupción brutal. Te corta la red. Te separa de la gente. Te obliga a empezar de nuevo. Te deja con la sensación de que el Estado puede, cuando quiere, borrarte del mapa. Pero el exilio también abre ventanas. Permite ver otros movimientos, otras formas de organización, otras experiencias obreras. Permite comparar. Permite confirmar que lo que pasa en La Pampa no es una rareza local, sino parte de un mundo industrial que se está endureciendo en todas partes. Y cuando vuelve, vuelve con más convicción en la necesidad de un instrumento político propio. En 1912, en Iquique, esa convicción toma forma concreta, el Partido Obrero Socialista. Iquique no es un lugar neutro para fundar nada.
Es puerto y frontera, comercio y vigilancia, memoria de Santa María y ruido de cantinas, callejones donde se mezclan acentos, oficinas públicas donde se decide con frialdad, y al mismo tiempo una ciudad donde el obrero tiene densidad, donde la conversación política no es un lujo, donde la prensa obrera puede encontrar lectores hambrientos de explicación. Fundar un partido ahí es casi un desafío directo al orden salitrero. Es decir, no somos solo mano de obra. Somos sujeto político. No pedimos caridad. Exigimos derechos. No nos basta con sociedades de socorro mutuo que te ayudan cuando te enfermas, queremos cambiar las condiciones que te enferman. El Partido Obrero Socialista nace con una idea que parece simple y por eso mismo peligrosa: la clase trabajadora debe organizarse de manera independiente para conquistar poder. Poder en el sindicato, sí. Poder en la calle, sí. Pero también poder en la política institucional, sin arrodillarse ante sus ritos. Recabarren empuja esa línea con su estilo, pedagógico, metódico, insistente. No es un tribuno que vive de la improvisación. Es un hombre de texto. Un hombre que escribe, corrige, vuelve a escribir. Un hombre que cree que una frase bien puesta puede ordenar una cabeza. Y que una cabeza ordenada puede sostener una organización. La prensa del partido se vuelve columna vertebral. Porque el partido, sin prensa, es un grupo que se reúne y se dispersa. Con prensa, es una red. Un periódico permite unificar lenguaje, difundir acuerdos, responder ataques, denunciar abusos, educar. Permite, sobre todo, construir continuidad, que lo que se discutió en una asamblea no muera esa noche, sino que quede fijado, circulando, viajando. Y ahí vuelve la imagen recurrente: tinta en las manos. Plomo. Papel. La palabra impresa como arma y como carga. Porque cada número que sale es una batalla logística. Conseguir papel. Conseguir tinta. Conseguir un taller que se atreva. Conseguir dinero. Distribuir. Evitar decomisos. Evitar que el vendedor sea detenido. Evitar que el local sea clausurado. Y aún así, imprimir. En los años 1910, el movimiento obrero chileno vive una expansión y una tensión simultáneas. Expansión, porque la organización crece, se diversifica, se conecta entre norte y centro. Tensión, porque el Estado y las patronales aprenden también. Aprenden a infiltrar. Aprenden a dividir. Aprenden a reprimir con más técnica. Y porque dentro del propio mundo obrero hay debates feroces sobre métodos. Hay quienes desconfían de la política electoral, la ven como pantano. Hay quienes creen que sin representación institucional todo se reduce a huelgas que terminan en sangre. Hay anarquistas que apuestan por la acción directa y miran con sospecha cualquier partido. Hay socialistas que creen en la combinación, sindicato fuerte y partido fuerte. Recabarren se ubica ahí, en esa combinación, pero no como fórmula abstracta, como necesidad práctica. Porque él ha visto lo que pasa cuando el movimiento se queda solo en la protesta sin estructura, se agota, se dispersa, se vuelve vulnerable. Y ha visto lo que pasa cuando se queda solo en la política institucional, lo neutralizan con un juramento, con un reglamento, con una maniobra parlamentaria. Entonces insiste en construir por ambos lados, como quien levanta un puente desde dos orillas al mismo tiempo. Esa insistencia tiene costo personal. La vida del organizador no tiene horarios. No tiene descanso. No tiene estabilidad. Estrenes nocturnos, pensiones frías, comidas rápidas, reuniones interminables, discusiones internas, cartas, artículos, campañas. Es también la presión de ser símbolo. Porque cuando un movimiento crece, necesita rostros. Y el rostro se vuelve blanco. Recabarren es perseguido, vigilado, atacado por la prensa hostil. Lo caricaturizan. Lo acusan de agitador profesional. De enemigo del orden. De traer ideas extranjeras. Esa frase vuelve siempre, como si la injusticia fuera chilena y la justicia importada. Como si el hambre tuviera pasaporte. Y sin embargo, el Partido Obrero Socialista se expande. No como avalancha, sino como tejido. Se forman núcleos. Se crean centros. Se organizan campañas. Se levantan candidaturas. Se hacen mítines. Se abren bibliotecas. Se impulsan escuelas. Se publican periódicos. Se discute programa.
El programa no es un poema. Habla de jornada, de salario, de condiciones de trabajo, de legislación laboral, de derechos políticos, de educación laica, de organización sindical. Habla de un Estado que hasta entonces ha sido rápido para cobrar impuestos del salitre y lento para proteger al que lo produce. Habla de una república que se dice moderna pero que todavía se escandaliza si un diputado no jura por Dios. En ese Chile, la cuestión social ya no se puede esconder. Está en las huelgas, en los conventillos urbanos, en la mortalidad infantil, en los accidentes laborales, en la pobreza que convive con la riqueza exportadora. Y el movimiento obrero empieza a ser un actor que no se puede ignorar del todo. Se le reprime, sí. Se le ridiculiza, sí. Pero también se le teme. Y cuando se teme, se reacciona. La reacción puede ser palo. Puede ser cárcel. Puede ser también cooptación. Promesas. Reformas parciales. Intentos de dividir a los dirigentes moderados de los extremistas. Recabarren navega ese mar con una brújula que a veces parece demasiado rígida, independencia. No vender la organización por un favor. No cambiar programa por un puesto. No confundir el aplauso con el avance real. Esa rigidez le gana respeto y le gana enemigos. Porque en política, incluso en la política obrera, siempre hay tentación de atajo. Siempre hay quien quiere resultados rápidos. Siempre hay quien se cansa de la paciencia. Y Recabarren, que predica paciencia, también siente el peso de esa paciencia en el cuerpo. El cuerpo. A veces se olvida que detrás del dirigente hay un hombre que duerme mal, que come mal, que vive con tensión constante. Un hombre que carga con la responsabilidad de sostener esperanza en un ambiente donde la esperanza se rompe fácil. Un hombre que escribe de noche, que corrige pruebas, que discute con compañeros, que responde ataques, que organiza campañas, que visita oficinas, que habla en locales llenos de humo y cansancio. Y aún así, hay momentos en que la política parece abrir una rendija. La participación electoral del socialismo obrero, las candidaturas, los votos, la posibilidad de entrar a instituciones para denunciar desde adentro. Recabarren no abandona esa vía. La usa como tribuna. Como altavoz. Como forma de mostrar que el obrero no es solo fuerza de trabajo, es ciudadano. Pero el sistema oligárquico chileno tiene defensas. Defensas legales, defensas culturales, defensas policiales. Y cada vez que el movimiento obrero se acerca demasiado, esas defensas se activan. A veces con elegancia. A veces con brutalidad. En el norte, la brutalidad siempre está a mano. En el centro, puede venir envuelta en papel timbrado. Pero es la misma lógica, mantener el orden social. Recabarren, con su partido, intenta algo que parece casi imposible, construir una organización nacional en un país largo, fragmentado. Con distancias enormes, con economías regionales distintas, con niveles de alfabetización desiguales, con represión variable. Construir unidad donde el patrón se beneficia de la dispersión. Y lo hace con lo que tiene. Con periódicos. Con giras. Con cartas. Con delegados. Con congresos obreros. Con reuniones donde se discute hasta el detalle más pequeño, cuánto cuesta imprimir, cómo se financia un local, cómo se sostiene una huelga, cómo se ayuda a un preso, cómo se evita que una sociedad se convierta en un club de amigos o en una escalera personal. La vida interna del partido no es tranquila. No puede serlo. Porque el movimiento obrero chileno está en formación, y toda formación es fricción. Hay debate sobre la relación con otras corrientes, sobre alianzas, sobre tácticas. Hay discusiones sobre el papel del sindicato, si debe ser neutral políticamente o si debe tener orientación. Hay discusiones sobre el parlamentarismo, si es herramienta o trampa. Hay discusiones sobre la moral obrera, sobriedad, disciplina, educación, familia, anticlericalismo. Recabarren empuja una ética. Una ética que a veces suena severa. Sobriedad, porque el alcohol es cadena. Educación, porque la ignorancia es cadena. Organización, porque la dispersión es cadena. Y anticlericalismo, porque la Iglesia, en su mirada, ha sido parte del orden que legitima la desigualdad, que predica resignación. Que bendice a los poderosos. Esa postura anticlerical no es un capricho intelectual. Viene de la experiencia de ver cómo la religión se usa como control social, cómo se exige jurar por Dios para entrar al Congreso.
cómo se moraliza al pobre mientras se perdona al rico. Pero también le trae problemas, porque en Chile la cultura religiosa es profunda, y muchos trabajadores son creyentes. Entonces Recabarren tiene que hacer un equilibrio difícil, atacar la institución sin despreciar al creyente. No siempre lo logra. A veces hiere. A veces divide. Y esa división también pesa. Mientras tanto, el mundo cambia. La Primera Guerra Mundial sacude economías, precios, comercio. El salitre, tan central para Chile, se mueve al ritmo de la demanda internacional. Y en paralelo, aparece una amenaza silenciosa para el ciclo salitrero, el desarrollo del salitre sintético. No es un golpe inmediato, pero es una sombra que se alarga. La Pampa, que parecía eterna, empieza a sentir que su prosperidad puede ser frágil. Esa fragilidad hace más urgente la organización. Porque cuando la industria tiembla, el primero que cae es el obrero. Y cuando cae, cae sin red si no hay sindicato, si no hay caja de resistencia, si no hay solidaridad organizada. Recabarren lo sabe. Por eso su método es insistente, casi obsesivo. Construir red antes de la tormenta. Construir conciencia antes del golpe. Construir prensa antes del silencio. Y en esa construcción, la figura del tipógrafo vuelve una y otra vez. Porque el tipógrafo trabaja con paciencia, con orden, con detalle. Una línea mal compuesta arruina la página. Un tipo equivocado cambia el sentido. Un espacio de más desarma el párrafo. Esa disciplina del taller se traslada a la política, actas bien hechas, acuerdos claros, finanzas transparentes, responsabilidades definidas. No es romanticismo. Es administración de una esperanza. Pero administrar esperanza también desgasta. Porque la esperanza, cuando se administra, se vuelve responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando se acumula, se vuelve peso. Recabarren empieza a ser, para muchos, el rostro del socialismo obrero chileno. Y ser rostro significa estar siempre expuesto. Significa que cada derrota se personaliza. Que cada avance se atribuye a ti. Que cada conflicto interno te atraviesa. Que cada compañero preso te mira esperando solución. Que cada familia sin pan te mira esperando respuesta. Y no siempre hay respuesta. Aún así, el Partido Obrero Socialista logra algo que en Chile no era común, continuidad. No es un estallido que se apaga. Es una organización que aprende, que se adapta, que se extiende. Y esa continuidad se sostiene, en gran parte, por la prensa y por la educación popular. En los locales obreros, la escena se repite, mesas largas, bancos, lámparas pobres, humo, papeles, un pizarrón a veces, libros gastados. Se leen artículos. Se discuten. Se enseña a leer. Se enseña a escribir. Se enseña historia. Se enseña economía básica. Se enseña a hablar en público sin gritar. Se enseña a escuchar. Se enseña a votar. Se enseña a perder sin destruirse. Y afuera, el país sigue siendo duro. La legislación laboral es precaria. Los accidentes siguen. La pobreza urbana crece. Los conventillos en Santiago y Valparaíso son mundos de hacinamiento. La represión sigue siendo opción rápida. Y la prensa grande sigue pintando al obrero organizado como amenaza. Recabarren responde con más tinta. La tinta, sin embargo, no cura todo. La tinta no devuelve a los muertos de Santa María. La tinta no impide que un dirigente sea expulsado de una oficina salitrera. La tinta no llena una olla vacía. Pero la tinta fija memoria. Y la memoria, en política, es una forma de poder. Porque el poder quiere que el obrero olvide la ficha, olvide la pulpería, olvide la bala, olvide el juramento, olvide la humillación. Y el periódico obrero insiste, no. En esa insistencia se va formando una cultura política nueva. Una cultura donde el obrero no es solo receptor de órdenes, sino productor de ideas. Donde el trabajador no solo protesta, sino que propone. Donde la organización no es improvisación, sino método. Y, sin que nadie lo diga en voz alta, se va acumulando una tensión, si el Estado puede negar un escaño por un juramento, si puede disparar en una escuela, si puede expulsar dirigentes, si puede decomisar periódicos, entonces la lucha no es solo por mejoras. Es por el derecho mismo a existir como fuerza política.
Recabarren, que empezó como tipógrafo, termina siendo algo más raro, un constructor de instituciones obreras en un país que no estaba diseñado para tolerarlas. Y esa construcción, lenta, disciplinada, hecha de plomo y tinta, de reuniones y escuelas, de campañas y periódicos, lo va llevando a un lugar donde la política ya no es solo chilena. Empieza a mirar hacia afuera, hacia un mundo donde las palabras socialismo y revolución están cambiando de significado. Todavía no es el giro definitivo, pero el aire ya trae otra electricidad. Y en los talleres, en los locales, en los puertos, la gente empieza a pronunciar nombres nuevos, noticias lejanas, rumores que vienen cruzando océanos como cruzan los periódicos La Pampa, doblados, escondidos, leídos en voz baja, con los dedos manchados de tinta. En 1917, cuando las noticias de Rusia empiezan a filtrarse por los cables y por los diarios, primero como rumor, después como titulares. Finalmente como una palabra que se repite con una mezcla de miedo y fascinación, soviets, en Chile esa palabra no cae en un vacío. Cae sobre una tierra ya agrietada por décadas de salitre, por huelgas, por listas negras, por pulperías que venden caro y pagan en ficha, por conventillos donde el agua se comparte como se comparte el aire, por una república que se dice moderna y todavía exige jurar, por Dios, para reconocer un voto. La revolución rusa llega como llega todo a la Pampa y a los barrios obreros, tarde, fragmentada, discutida en voz alta por quienes saben leer y en voz aún más alta por quienes no, porque alguien siempre lee para los demás. Llega en hojas sueltas, en recortes, en editoriales traducidos a medias, en cartas de marineros, en conversaciones de puerto. Y llega, sobre todo, como una prueba de posibilidad. No como receta. Como posibilidad. Para Recabarren, que ha pasado años predicando organización paciente, educación, disciplina, la noticia es un golpe doble. Por un lado, confirma que el mundo no está quieto, que el orden no es eterno, que los de abajo pueden, en algún lugar, tomar el timón. Por otro, introduce una presión nueva, casi insoportable, si en Rusia se pudo, porque aquí todo parece avanzar a paso de imprenta. Letra por letra, línea por línea, mientras el Estado tiene la velocidad del sable y del decreto. En los locales obreros del norte, donde el viento levanta polvo salino y lo mete en la garganta, la discusión se vuelve más áspera. Hay quienes se encienden con la idea de la insurrección, con la épica de un invierno lejano. Hay quienes desconfían, eso es Europa, eso es otra historia. Hay quienes, desde el anarquismo, miran con recelo cualquier cosa que huela a partido disciplinado y a Estado nuevo. Y hay quienes, dentro del socialismo, sienten que el tiempo se acelera y que la paciencia, esa virtud que Recabarren convirtió en método, empieza a parecer una forma de resignación. Recabarren no es un hombre de consignas vacías. Su cabeza funciona como un taller, ordena, compara, corrige. Lee cuanto puede. Escribe cuanto puede. Y en lo que escribe se nota el esfuerzo por no dejarse arrastrar por la marea sin timón. Porque la marea existe. Y porque el movimiento obrero chileno, ya de por sí tensionado por la represión y por la precariedad, ahora se ve atravesado por una pregunta práctica, concreta, de carne y hueso, ¿qué significa ser socialista después de 1917? Mientras tanto, el país entra en una década de sobresaltos. El ciclo del salitre, que había sido columna vertebral de la economía chilena, empieza a mostrar su fragilidad con más claridad. La competencia del nitrato sintético no es un cuento de ingenieros, se traduce en oficinas que cierran, en turnos que se reducen. En familias que deben abandonar la Pampa y bajar a las ciudades con lo opuesto, buscando trabajo donde ya hay demasiados buscando lo mismo. La Pampa, que había sido un mundo completo, con su pulpería, su teatro, su cantina, su cementerio, empieza a desarmarse como un campamento al que le quitan la razón de existir. Y cuando un mundo se desarma, la organización sufre. Porque el sindicato necesita continuidad, necesita gente estable, necesita cuotas, necesita reuniones. La migración forzada rompe redes. Los dirigentes quedan sin base. Los periódicos pierden sus rutas de distribución. El obrero que ayer discutía estatutos hoy está cargando bultos en un puerto o durmiendo en una pieza alquilada en Santiago. La urgencia cambia de forma, pero no desaparece. En ese paisaje, Recabarren insiste con la misma herramienta, la palabra impresa. La imprenta como arma y como carga. Porque imprimir en tiempos de crisis es más difícil, el papel sube, la tinta escasea, los avisos comerciales, si es que alguna vez
Existieron para la prensa obrera, desaparecen. Y aún así, hay que sacar el número. Hay que mantener el hilo. Hay que evitar que el movimiento se convierta en una suma de rabias aisladas. La palabra comunismo empieza a circular con más fuerza. Al principio, como etiqueta que otros usan para asustar. Después, como identidad que algunos asumen con orgullo. En Chile, como en tantos lugares, el término no llega limpio, llega mezclado con caricaturas, con miedos, con esperanzas. La prensa conservadora lo usa como sinónimo de caos, de incendio, de extranjerismo. La policía lo usa como categoría para vigilar. Los patrones lo usan como excusa para despedir. Y dentro del movimiento obrero, la palabra se vuelve un imán, atrae y repele. Recabarren, que había fundado el Partido Obrero Socialista en 1912, se encuentra en una encrucijada histórica. El POS ya no es solo un grupo de propaganda, es una organización con presencia, con prensa, con cuadros, con experiencia electoral y sindical. Pero el mundo socialista internacional se está reordenando. La Tercera Internacional, nacida en 1919, plantea condiciones, disciplina, una línea. Y en Chile, como en otros países, la discusión no es académica, es sobre el rumbo, sobre el lenguaje, sobre la estrategia, sobre el tipo de partido que se necesita para sobrevivir a la represión y para aprovechar las grietas del sistema. En 1922, el Partido Obrero Socialista se transforma en el Partido Comunista de Chile. No es un simple cambio de nombre, como quien cambia el letrero de una tienda. Es un gesto de alineamiento con una corriente internacional y, al mismo tiempo, una apuesta por una forma de organización más centralizada. Más disciplinada, más definida ideológicamente. Para algunos, es la maduración lógica de un proceso. Para otros, es el riesgo de importar esquemas. Para el Estado, es una señal de alarma. La palabra comunista empieza a pesar como plomo. Plomo de imprenta, sí, pero también plomo de bala en la imaginación de quienes mandan. Porque el Chile oligárquico, aunque ya no sea el mismo de 1907, sigue teniendo reflejos antiguos, cuando siente amenaza, aprieta. Y aprieta con lo que tiene, vigilancia, detenciones, clausuras, expulsiones, campañas de prensa, y esa forma de violencia más silenciosa. ¿Qué es el aislamiento social? El no le arrienden, el no lo contraten, el no lo reciban. Recabarren ya conoce ese repertorio. Lo ha vivido en carne propia. Ha vivido la cárcel. Ha vivido el hostigamiento. Ha vivido la vida de maleta. Pero ahora hay algo distinto, no es solo la persecución externa. Es también el desgaste interno. Porque el movimiento crece, y con el crecimiento vienen disputas más duras, más personales, más ideológicas. La disciplina que se exige para sostener un partido comunista no es la misma flexibilidad de un centro obrero local. Y la transición no es suave. En las reuniones, en los congresos, en los comités, se discute con una intensidad que quema. Se discute sobre tácticas electorales, sobre relación con sindicatos, sobre alianzas, sobre el papel de la propaganda, sobre la obediencia. Alineamientos internacionales, sobre el lugar de la acción directa. Se discute, también, sobre personas. Porque las ideas siempre terminan encarnándose en nombres propios. Y los nombres propios, en política, se vuelven cuchillos. Recabarren, que durante años fue el pedagogo, el organizador metódico, el hombre que podía sentarse a explicar pacientemente por qué. Una cuota es necesaria, porque un acta debe estar bien escrita, porque una biblioteca obrera es tan importante como una huelga. Empieza a sentir que el terreno bajo sus pies se vuelve más resbaladizo. No porque haya perdido convicción, sino porque el clima cambia. La época se endurece. La polarización se vuelve más rápida que la educación. La consigna corre más que el argumento. Y él, que viene del oficio donde cada letra se coloca a mano, ve cómo la política empieza a exigir velocidad de imprenta rotativa, no de taller artesanal. Además, está el cuerpo. El cuerpo que no es infinito. El cuerpo que acumula noches sin dormir, viajes, discusiones, hambre, tensión. El cuerpo que, en un dirigente obrero de comienzos del siglo XX, no tiene médicos de confianza ni reposos garantizados. El cuerpo que se sostiene con voluntad, y la voluntad también se gasta. En esos años, Recabarren sigue escribiendo. Sigue hablando. Sigue organizando. Pero hay señales de fatiga que se filtran en el tono, en la insistencia, en la manera en que vuelve una y otra vez a lo mismo, como
Si temiera que el movimiento se le escape hacia extremos que no controla. Y hay algo más íntimo, más difícil de medir, la soledad política. Porque el organizador, por definición, está rodeado de gente. Siempre hay alguien que lo busca, que le pide, que lo consulta. Pero esa multitud no siempre acompaña cuando llega la noche, cuando se apaga el local, cuando el periódico ya salió y el taller queda en silencio, con el olor a tinta pegado en la ropa. Ahí queda el hombre con sus pensamientos. Con sus dudas. Con sus heridas. Y las heridas no son solo personales. Son históricas. Santa María de Iquique no es un recuerdo lejano, es una sombra que se proyecta sobre cada intento de huelga masiva. Es el recordatorio de que el Estado chileno, cuando se siente acorralado, puede matar. Y que la memoria obrera, por más que se imprima, no resucita a nadie. Esa tensión entre la fe en el progreso colectivo y la experiencia repetida de la represión es una cuerda que se tensa año tras año. En 1924, Chile entra en una crisis política que parece condensar décadas de malestar. El sistema parlamentario, ya desgastado, se muestra incapaz de responder a demandas sociales que se acumulan. Hay proyectos de leyes sociales que se discuten y se postergan. Hay presión desde abajo. Hay presión desde dentro del ejército, donde oficiales jóvenes miran con desprecio a una clase política que consideran corrupta e ineficaz. En septiembre de 1924 ocurre el ruido de sables, un gesto militar en el Congreso que es, al mismo tiempo, amenaza y síntoma. El país tiembla. Se aprueban a la rápida varias leyes sociales largamente postergadas, como si el sistema necesitara un susto para moverse. Luego viene la junta, el quiebre, el reordenamiento. Para el movimiento obrero, ese año es confuso. Por un lado, hay leyes que parecen victorias, jornada, contratos, previsión, regulaciones. Por otro, el origen de ese giro, la presión militar, no es precisamente la realización de un sueño democrático obrero. Es otra forma de poder irrumpiendo. Y en medio de esa confusión, la represión no desaparece, cambia de forma, se reacomoda, se vuelve más impredecible. Recabarren observa ese escenario con una mezcla de lucidez y agotamiento. Porque él no es un hombre que se enamore de uniformes. Su vida entera ha sido una pelea contra la autoridad que se impone sin escuchar. Pero también sabe que el viejo orden parlamentario lo expulsó por una fórmula religiosa, lo persiguió por imprimir, lo trató como intruso incluso cuando ganaba elecciones. Entonces, ¿qué se hace cuando el edificio que te negó la entrada empieza a derrumbarse, pero lo que cae encima puede aplastarte igual? En el Partido Comunista, las tensiones internas se sienten con más fuerza. La disciplina internacional, las expectativas de una época revolucionaria, la presión de la clandestinidad parcial, la vigilancia estatal, todo eso crea un ambiente donde el error se paga caro y la diferencia se interpreta como desviación. Recabarren, que siempre fue un constructor de consensos prácticos, se encuentra en un terreno donde el consenso es más difícil, donde la palabra se vuelve más cortante. Y aún así, él sigue siendo, para muchos, el símbolo de una forma de hacer política obrera, con educación, con prensa, con organización paciente. Esa forma, sin embargo, parece menos celebrada en un tiempo que exige gestos rápidos. Y ahí aparece el drama íntimo, el hombre que enseñó a esperar empieza a sentir que el tiempo se le acaba. El 19 de diciembre de 1924, Luis Emilio Recabarren se suicida en Santiago. La noticia cae como un golpe seco. No hay manera de suavizarla. No es una muerte en combate, no es un asesinato, no es una enfermedad larga que pripera a los suyos. Es un acto abrupto, personal, definitivo. Y en un movimiento que vive de la idea de futuro, el suicidio del principal dirigente es una herida difícil de narrar. Porque inmediatamente empieza la disputa por el sentido. Hay quienes lo convierten en mártir, en santo laico, en figura intocable. Hay quienes lo leen como señal de la dureza de la persecución, como resultado de un desgaste acumulado por años de hostigamiento y pobreza. Hay quienes, desde dentro, lo interpretan con incomodidad, porque un partido que predica fortaleza colectiva no sabe bien qué hacer con la fragilidad individual de su fundador. Y hay quienes, desde afuera, lo usan con crueldad, ahí está, el agitador terminó así. Como si la muerte pudiera invalidar la vida. Pero la vida de Recabarren no se borra con un disparo. Queda en lo que construyó. Y lo que construyó no fue un golpe de mano, no fue una columna armada, no fue una aventura breve. Fue infraestructura obrera. Fue prensa.
Fue alfabetización. Fue cultura política. Fue la idea, tan simple que parece obvia, y por eso mismo tan revolucionaria en su tiempo, de que el trabajador puede pensar, escribir, organizar, elegir, dirigir. Queda, sobre todo, esa imagen persistente, la imprenta. El taller con su olor a tinta. Las manos manchadas. El plomo de los tipos móviles alineados al revés, como si el mundo tuviera que invertirse para poder leerse. El periódico doblado que viaja en un bolsillo, que cruza la pampa, que entra a un conventillo, que se lee en voz alta en una pieza. Con una vela, mientras afuera la ciudad sigue indiferente. La palabra impresa como arma y como carga. Arma, porque permitió que miles de trabajadores se reconocieran como parte de algo más grande que su turno y su salario. Carga, porque cada línea escrita era una exposición, una prueba, un riesgo, una responsabilidad. Y porque sostener esa máquina, la máquina de imprimir y la máquina de organizar, exige una energía que no siempre se ve desde afuera. Recabarren dejó una huella más duradera que muchos caudillos armados precisamente porque su campo de batalla no fue el instante, sino la continuidad. No buscó el relámpago, buscó el cableado. No buscó la foto heroica, buscó el hábito. Y los hábitos, cuando se instalan en una clase social, sobreviven a los hombres. Cuando el Partido Comunista de Chile siga su camino, con sus aciertos y sus tragedias, con sus giros y sus disputas, con su clandestinidad y sus legalidades intermitentes, con su influencia en sindicatos, en elecciones, en cultura, en barrios, en minas, en puertos, ahí. En el fondo, seguirá latiendo algo de aquel tipógrafo que creyó que la política empieza por aprender a leer, por aprender a escribir. Por aprender a reunirse sin destruirse, por aprender a sostener un periódico aunque falte papel, aunque falte dinero, aunque sobre el país caiga, una y otra vez, la tentación de resolverlo todo con silencio y con fuerza. Y tal vez por eso su final duele tanto, porque muestra el costo humano de construir paciencia en un mundo que golpea con urgencia. Porque recuerda que la organización, esa palabra que suena fría, se hace con cuerpos concretos, con noches concretas, con soledades concretas. Y porque, aún así, la tinta no se seca del todo. La tinta queda. En los archivos, en las bibliotecas, en las memorias obreras, en los nombres de calles, en los relatos transmitidos como se transmiten. Las cosas importantes, de mano en mano, como un periódico doblado, con las yemas de los dedos todavía manchadas.